Mi nombre es Ivana Pisuto, soy licenciada en Comunicación Social y toda mi vida me he dedicado a dos pasiones. La primera es la educación, ejerciendo la docencia durante más de 20 años, y la segunda es la especialización en las artes audiovisuales, teniendo mi propia productora de cine y video. Los últimos 2 años, mis estudios fueron la Tecnicatura en Marketing Digital, que comencé en 2019, y un diplomado en Comunicación y Transmedia este mismo año. Vengo en representación de la coordinación de la modalidad de educación artística, espacio en el que trabajo como referente multimedia. Con mis colegas, Marcelo Bartolomé, quien es su coordinador, y con María del Mar Santander, quien es referente en artes audiovisuales, decidimos que la participación en este congreso es fundamental para promover cambios significativos en la alfabetización audiovisual de una manera formal en todos los niveles del sistema educativo, primaria, secundaria y terciaria. Hoy en día el celular se convirtió en nuestra escuela, dice un adolescente en un cortometraje presentado para el Festival Audiovisual Latinoamericano Ser Voz, que ya lleva su tercera edición en nuestra provincia y está organizado por la Coordinación de Educación Artística de Dirección General de Escuela. En este espacio, los adolescentes de toda nuestra provincia, pero también del resto del país y de otros países latinoamericanos como Brasil, México, Uruguay, participan y ejercen su propia voz, es decir, su poder de expresar sus emociones frente a este contexto de pandemia, que los mantiene aislados y con miedo, teniendo que reinventarse, como nos tocó a todos, para poder transitar una adolescencia diferente a todas las vividas en nuestra historia reciente, en donde los celulares y las pantallas ya no son solo un objeto de entretenimiento, sino que se han convertido en la posibilidad de contactarse con el mundo exterior. Nuestro planteo tiene como base los paradigmas que representan al sujeto como un ser que se transforma y es transformador de su contexto. Vivimos en una era digital, en donde las imágenes y sonidos son los elementos cotidianos a los que tienen acceso cada vez más personas y sobre todo los niños desde muy temprana edad. Es necesario, hoy más que nunca, una nueva propuesta pedagógica que permita formalizar la incorporación de estos medios audiovisuales, no solo desde el punto de vista del entretenimiento o desde el apoyo a otros espacios curriculares tradicionales, sino como eje fundamental, tanto en la recepción como en la transmisión de valores internos propios de cada sujeto de aprendizaje. El hecho de que la tecnología actual esté al servicio de la comunicación, ejemplos sobran ya conocidos, en este contexto de pandemia se han potenciado e inclusive se han convertido en una herramienta fundamental y prioritaria a la hora de comprender nuevos escenarios de relaciones humanas. Responde a la necesidad fundamental del ser humano de vivir en sociedad. Desde el punto de vista de Enrique Pichón Rivière, fundador de la Escuela de Psicología Social Argentina, toda persona es un ser social. Esta noción es fundamental para nuestro estudio. Entonces, ¿cómo se forma esta trama vincular interna que luego posibilita el concepto de mundo interno como reconstrucción del aprendizaje? Todos nosotros, como sujetos dialécticos, nos vamos construyendo en un interjuego con el mundo, que tiene su motor en la contradicción interna entre necesidad y satisfacción. Si lo vemos desde el punto de vista de la microsociología, todo vínculo que se establece recibe el nombre de interacción social, porque todo encuentro supone interactuantes de características sociales específicas, pero a su vez dentro de un contexto que imprime su marca, aportando un conjunto de códigos y normas. Y aquí entra en juego otro concepto a tener en cuenta, que es el de la percepción. La percepción se mueve en el espacio comprendido entre lo reiterativo, lo familiar, lo trivial, lo novedoso, lo exótico, lo extraño, y va desde la necesidad de seguridad hasta la necesidad de incertidumbre. Es en ese doble espacio en donde se juega nuestra existencia y es allí en donde ingresan las tecnologías.
Desde nuestra niñez estamos sometidos a un vertiginoso aprendizaje cultural que implica el reconocimiento de formas de relación y significación compartidas con el grupo en que hemos nacido. Por lo tanto, vamos configurando una memoria y una biografía a través de experiencias. Nuestra concepción del mundo, desde la niñez, no surge de la nada, sino de nuestras percepciones más cercanas. James Gibson es considerado uno de los máximos expertos en el campo de la percepción visual y desde la psicología afirma que percibir es percibir lo familiar. Esa familiaridad, esa tendencia a estabilizar el propio contexto social, constituye uno de los puntos de referencia absolutamente necesarios para un equilibrio de la propia personalidad. Es muy interesante el concepto planteado por la psicología social, en donde se entiende que el sujeto emerge de una complejísima red de vínculos y de relaciones sociales que determinan a su vez esos vínculos. A lo largo de su vida, el ser humano va configurando y transformando su psiquismo, determinando conductas, actitudes y aptitudes. Por lo tanto, esa persona se convierte en un productor de su vida, material, del orden social y del universo simbólico que lo alberga. ¿Cómo es posible establecer vínculos sin estar en contacto físico directo con el otro o otra? Es la pregunta. Cuando la pandemia por coronavirus nos obliga a tener que quedarnos en casa, a no poder asistir a los establecimientos escolares en forma presencial, a tener que relacionarnos virtualmente con amigos y seres queridos, maestros y con los contenidos de las currículas ya determinados desde mucho antes, todo este contexto transformará indefectible e inevitablemente nuestras relaciones y por lo tanto nuestra percepción de la realidad. ¿Qué son las TIC, las TAC y los TEP? Las TIC son tecnologías de la información y las comunicaciones. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación constituyen herramientas y programas que tratan, administran, transmiten y comparten la información mediante soportes tecnológicos. Las TAC son las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, ya que proponen las nuevas posibilidades que las tecnologías abren a la educación, cuyo objeto es hacer más eficiente el modelo educativo actual. Su función pasa a posibilitar que el contexto sociotecnológico genere un nuevo modelo de escuela que responda a las necesidades formativas de los ciudadanos. Así lo explica Adel Castañeda en La anatomía de los PLES, entornos personales de aprendizajes claves para el ecosistema educativo en la red. Por último, los TEP, llamados tecnologías para el empoderamiento y la participación, cobran sentidos con la web 2.0, donde los usuarios pueden interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual. Ejemplos de web 2.0 son las comunidades web, los servidores web, las aplicaciones, los servicios de redes sociales, los servicios de alojamiento de videos, las wikis y los blogs. El empoderamiento de las nuevas tecnologías permite que podamos ser activos partícipes de este nuevo orden que se está generando a partir del 2020 y la pandemia. Un nuevo orden social, económico, vincular, afectivo y educativo. Si aprendemos a usar adecuadamente las TIC, las TAC y los TEP para motivar a los estudiantes, potenciar su creatividad e incrementar sus habilidades, así como para aprovechar las sinergias entre profesores y estudiantes, conformaremos un aprendizaje aumentado. En este aprendizaje aumentado, los alumnos y alumnas, de forma proactiva, autónoma, guiados por su curiosidad hacia un aprendizaje permanente, aprenden a sacar partido a la extraordinaria potencia de Internet como fuente de información, recursos, metodologías didácticas y estímulo permanente. Aprender más, aprender siempre, aprender para toda la vida. Es el leitmotiv de estos nuevos contextos. No solo es el entorno quien transforma al sujeto, sino que él mismo a su vez
es protagonista y activo transformador del mundo que lo rodea. La salud mental consiste en una adaptación activa, en un aprendizaje, en la visualización y la resolución de contradicciones internas relacionadas con la persona y su contexto. El aprendizaje se convierte en una apropiación instrumental de la realidad para transformarla. Por lo tanto, se vuelve imprescindible plantearse un tema que ya no solo es importante, sino que también es urgente, a la hora de realizar cambios en el sistema educativo que permitan reorganizar ciertos paradigmas que no se tenían contemplados, por lo menos no de esta manera, hasta este nuevo contexto de pandemia. Y es la importancia de incorporar la alfabetización audiovisual desde la más temprana infancia y en los procesos de aprendizaje adecuados a cada periodo de madurez del niño, niña, adolescente y adulto. Ya existe un antecedente en la provincia de Chubut. Elida Centeno, autora de su diseño curricular para artes audiovisuales, presenta la siguiente fundamentación. La incorporación del lenguaje audiovisual en el nivel primario del sistema educativo contribuye en la formación integral de los alumnos y alumnas, ampliando el campo de oportunidades que faciliten múltiples alfabetizaciones y promuevan desarrollo creativo, el valor estético y el placer lúdico, aspectos propios del arte e inherentes a la cultura. El reconocimiento de los códigos del lenguaje audiovisual brinda herramientas que favorecen la lectura y análisis, ayudando al alumno-alumna a decodificar mensajes e incorporar criterios en la selección de contenidos y autonomía en sus producciones. Desarrolla el pensamiento crítico y divergente. Propone interpretar para construir nuevos significados y recrear unificando saberes. Desde la realización audiovisual se estimula la percepción visual y auditiva, la expresión y su abordaje narrativo a través de la secuencia. La educación de la mirada de nuestros alumnos y alumnas sienta las bases sobre procesos de enseñanza y aprendizaje que les permitan romper con estereotipos, incorporando criterios de selección que contribuyan en su formación como espectadores y productores. Las apreciaciones promueven valorar la función estética del arte audiovisual en la esfera universal y la labor de sus hacedores culturales del ámbito local, regional, nacional y latinoamericano. Otro antecedente se da en la provincia de Santa Fe, en donde se propone la alfabetización audiovisual, según los siguientes fundamentos. Existe hoy consenso en cuanto a que la formación de un ciudadano del siglo XXI no puede reducirse a los conceptos de alfabetización definidos por la escuela moderna, ya que actualmente se imponen nuevas formas y contenidos culturales. Desde la Coordinación de Educación Artística se propone en el nivel primario agregar al DCP, el documento curricular provincial, el lenguaje y la formación audiovisual como aprendizajes prioritarios. Parte de su fundamentación explica que las artes audiovisuales en sus diversos formatos, medios y soportes representan la oportunidad de poner en contacto a los niños y niñas con otras formas integradas de percepción de la realidad. Es fundamental que los niños y niñas, estudiantes, puedan apropiarse de los mensajes y formatos propuestos por las artes audiovisuales para desarrollarse como sujetos libres, reflexivos, productores activos de significados de su propia realidad. Por esto, para el diseño de proyectos audiovisuales se debe partir de las necesidades, las problemáticas sociales, motivaciones e intereses de los estudiantes, desde el aprendizaje colaborativo e interactivo y la interpretación crítica en las diversas etapas de la producción. Ser parte del desarrollo de nuevas propuestas y experiencias pedagógicas que despierten mayor motivación e involucramiento de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, incluyendo nuevos espacios, tiempos y estrategias para el aprendizaje que conecten los nuevos saberes con el mundo social, cultural y productivo y que propicien nuevos modos de apropiación del saber.
Las artes audiovisuales, en la construcción de proyectos integrados, posibilita el desarrollo de aprendizajes conectados, multidisciplinares, interdisciplinarios, con foco en desarrollo de capacidades fundamentales propuestas en el MOA. El MOA es el que provee objetivos de logro de aprendizaje progresivos esperables para los NAP, al final de cada año ciclo de la escolaridad obligatoria por área de conocimiento, es decir, formas alternativas y diversas de organizar los mismos procesos de enseñanza para sostener los aprendizajes de una población escolar diversa. En cuanto a la educación secundaria, estos contenidos actualmente se pueden estudiar, según el DCP, en aquellas escuelas cuya orientación es bachillerato en artes audiovisuales. Pero también surge la necesidad de que muchos de estos contenidos también sean incorporados desde los primeros años y también en las escuelas técnicas, ya que la población adolescente toda utiliza lo audiovisual prácticamente como forma de vínculo constante con el exterior e inclusive como salida laboral y de expresión y difusión de sus propios intereses. Los beneficios son muchos. Citaré algunos propuestos por Educación Artística. En cuanto al pensamiento crítico, reflexionar críticamente sobre la relación indisociable entre las producciones artísticas y el contexto sociocultural, comprendiendo que la mirada es una construcción cultural atravesada por las condiciones de cada época y lugar, por lo tanto transitorias. En cuanto a la resolución de problemas, abordar situaciones problemáticas que requieren la toma de decisiones, técnicas compositivas, formas texturales, materiales, para concretar producciones artísticas de acuerdo a la intencionalidad y sentidos propuestos para las mismas con mayor grado de autonomía. Seleccionar y utilizar herramientas y soportes digitales para sus producciones y como medios de exhibición y circulación. En cuanto al compromiso y la responsabilidad, realizar proyectos de producción artística asumiendo una mirada comprometida con la realidad local y social, donde el arte se posiciona como productor de transformaciones sociales, políticas y culturales. Aprender a aprender. Aprender del error, aceptando el cuestionamiento de los pares y buscando posibles alternativas. Ya no podemos hablar de las artes audiovisuales como un compartimento estanco reducido solo a los aficionados del cine, sino como un modo de vida, en un contexto mundial que nos propone cada vez más esta forma de comunicación y de creación artística, promoviendo un estudiante que esté preparado para enfrentar el mundo laboral y vincular, no solo desde los conocimientos tradicionales, sino desde esta nueva alfabetización que le proveerá las herramientas necesarias para moverse y adaptarse de una manera crítica, creativa, transformadora y fluida frente a estos nuevos escenarios digitales y contextos. ¿Por qué se propone desde la educación artística? Porque la mirada del mundo actual coloca cada vez más el acento en la belleza, en la estética y el diseño. La proliferación de videos y fotografías a través de redes muy usadas como YouTube e Instagram, por dar solo unos ejemplos, han desarrollado la necesidad de que los productos e insumos culturales, hoy en día una gran fuente de trabajo para microemprendimientos y grandes también, sean presentados de una manera agradable a la vista y al oído. El consumidor se ha convertido en prosumidor, es decir, en productor, en creador y consumidor a la vez, ya que la oferta es cada vez mayor y se requieren cada vez más conocimientos del arte y de la belleza. La implementación de técnicas artísticas que llamen la atención y le permitan ganar más seguidores, lo que garantiza la venta, es una forma accesible y barata de llegar a un público masivo, que cada vez se encuentra más bombardeado de este tipo de productos y por lo tanto es cada vez más selectivo a la hora de elegir qué es lo que quiere consumir.
Por último, para la formación terciaria, también proponemos que en la escuela regional, cuyo de cine y video dependiente de la Dirección General de Escuelas y de la cual surgen muchos profesionales que actualmente están ejerciendo la docencia en los bachilleratos propios de artes audiovisuales, tengan sus estudiantes la oportunidad de obtener una formación pedagógica, que les provea las herramientas para ejercer esta noble profesión, que es la docencia, con un conocimiento preciso y específico del lenguaje audiovisual dedicado a cada nivel educativo.